Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta oportunidad y vamos a meditar por un momento en las Sagradas Escrituras en este día lunes de oración, en el cual tenemos un tema a desarrollar que es una vida de oración. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 14, vamos a leer en el verso 15, libro de Éxodo capítulo 14. El segundo libro de nuestro canon bíblico que nos habla acerca de la salida, y eso representa el libro de Éxodo, la salida de Israel de Egipto. Y dice la Biblia en Éxodo capítulo 14, el verso 15, lo leemos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jehová dijo a Moisés, oiga bien la pregunta que Dios le hace: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Oiga bien, la palabra de Dios nos dice, Israel estaban a punto, hermanos, de contemplar un milagro de Dios. Y viene el Señor y les dice, ¿por qué claman a mí? Di al pueblo que marche. Por eso quiero predicar por unos minutos bajo el tema oración y acción. Bendito Señor, muchas gracias. Agradezco, Señor, el privilegio que me das de poder predicar tu palabra esta tarde, este día lunes, Señor, inicio de semana según nuestro calendario. Gracias te doy, Rey de la Gloria, por este privilegio, y te pedimos, Señor, que esta enseñanza pueda traer una reflexión a nuestra vida y que comprendamos, bendito Dios, que el orar, Señor, no me exonera, Señor, de mi responsabilidad. Que el orar, Señor, no significa que todo va simplemente a quedar en tus manos, sino más bien, Señor, tú deseas que también nosotros pongamos esa parte humana. Tú vas a poner la principal y la milagrosa, pero también nosotros debemos de ser parte de lo que tú quieres hacer. Gracias, Rey de la Gloria. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Oración y acción. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Tenga la bondad de sentarse en esta hora. Oración y acción es el tema. Y quiero comenzar diciendo, hermanos, que uno de los grandes errores de la cristiandad en la actualidad es que pensamos, hermanos, que la oración que tenemos va a sustituir, hermanos, nuestra responsabilidad de accionar. Es decir, de que muchas veces nosotros podemos pensar de que, bueno, ya oré, ya le pedí a Dios, ya pasó un tiempo de oración, he estado orando toda esta semana, he estado ayunando todos estos días, por lo tanto yo me hago a un lado y es Dios el que tiene que hacer todo y yo simplemente esperar. Y déjeme decirle, hermanos, a veces sin duda Dios puede actuar de esa manera, pero en la mayoría, hermanos, de milagros que notamos en la Biblia, el ser humano siempre tuvo que poner de su parte. El ser humano siempre, hermanos, tuvo que ser parte del milagro que Dios iba a hacer. No significa que el ser humano se hacía a un lado, sino más bien que el ser humano participaba. Porque oiga bien, el hecho que oremos no significa que nos hagamos a un lado o nos exoneremos de mi responsabilidad, de su responsabilidad con su propia vida. Por eso usted puede ver el texto que leímos en esta tarde. La Biblia dice que Israel, frente a ellos estaba el mar rojo, y viene Moisés y clama a Dios. Viene Moisés y le pide a Dios un milagro de confirmación, y Dios no se hace esperar. La Biblia dice que Moisés levanta la vara conforme la voluntad de Dios, y aquel mar impetuoso se parte en dos. Pero note bien, hasta ese momento, hermanos, Israel estaba esperando. Y oiga bien lo que la Biblia dice en el verso 14:13 de Éxodo. No temáis, dijo Moisés, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy veis visto, nunca más los volveréis a ver. Jehová peleará por vosotros. Y dice la Biblia, vosotros estaréis tranquilos. Y vaya, hermanos, que a quien no le gustaría pensar de que, bueno,
Dios va a hacer el milagro y yo solamente voy a esperar. Dios ya había abierto el mar, pero probablemente Israel quería que Dios los cargara y lo llevara al otro lado. Probablemente Israel, hermanos, Moisés le dice: relájense, no tengan temor, no se aflijan. Dios va a pelear y ustedes van a estar solamente tranquilos viendo el milagro. Pero en ese momento, hermanos, el verso 14 dice la Biblia, en el verso 15: ¿por qué clamas a mí? Esto lo dijo Dios a Moisés: Moisés, yo sé que ya oraste, pero ahora di al pueblo que avance. Di al pueblo que marche. Di al pueblo que no se detenga. Di al pueblo que no se quede cómodo. Di al pueblo que no simplemente esté esperando que yo haga todo. Ya abrí el mar. Su obligación es caminar en medio del mar. Su obligación es que anden en medio de lo que yo ya abrí para ustedes. Pero dice la Biblia que ellos estaban muy tranquilos, simplemente esperando lo que Dios iba a hacer. Pero a Dios, al parecer, hermanos, eso no le gustó y le dijo: Moisés, ¿por qué clamas? Es tiempo de avanzar. Es tiempo de que ustedes caminen sobre aquello que yo ya abrí para ustedes. Y esto es bien importante, hermanos, porque al principio yo dije, uno de los grandes errores de la cristiandad en la actualidad es que pensamos que vamos a sustituir, hermanos, la oración, o la oración va a sustituir la responsabilidad que yo tengo con mi propia vida, la responsabilidad que yo tengo con lo que yo deseo en esta vida. Es decir, bueno, ya le pedí un milagro a Dios que me provea trabajo, pero ¿cuál es la responsabilidad del ser humano? Salir a buscar trabajo. Señor, esta situación no me agrada, pero ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es hacer los cambios necesarios para que aquello que no me guste pueda tener un cambio. Pero el problema de nosotros es: ya oré, ya le pedí a Dios, ya tuvimos una semana de oración, hemos estado ayunando y hay que ver a Dios cómo lo hace. No, di al pueblo que marche. Es cierto, ya oraron, pero ahora avancen, ahora accionen. Es cierto, ya pidieron un mejor trabajo, pero ahora busquen un mejor trabajo. Es cierto, ya pidieron esto, pero ahora vean qué tienen que hacer. Porque Dios siempre, hermano, en la Biblia encontramos que todos los milagros que Jesús hizo, hermano, el ser humano puso de su parte. La mujer de flujo de sangre, 18 años de esta enfermedad, ella no dijo: bueno, si Jesús quiere que pase y me toque. No, ella buscó y ella tocó el borde de su manto. El ciego Bartimeo, cuando escuchó el alboroto que venía Jesús, él comienza a gritar, a decir: ten misericordia de mí. Y él no dijo: bueno, si Jesús quiere que venga y me haga el milagro, porque aquí estoy. No, él lo buscó. Por eso, hermano, es cierto, oramos, pero debemos de accionar. Oramos, pero debemos de caminar hacia adelante. Oramos y Dios va a abrir el mar, pero nuestro deber y nuestra responsabilidad no es esperar que Dios me cargue para llevarme al otro lado y que yo ni tan siquiera haga el esfuerzo de avanzar. No, lo que Dios quiere también es que seamos responsables en nuestro accionar. Por eso, oiga bien lo que digo, hermano. A veces le pedimos a Dios, y esto es bien importante, porque nosotros queremos el milagro completo, pero a veces Dios, hermanos, solamente nos va a dar una muestra de lo que Él quiere hacer. Y esto yo lo veo, hermanos, cuando Israel mandaron a los espías a ver la tierra prometida. Dice la Biblia que ellos traían, hermanos, parte del fruto de lo que había en la tierra prometida. Llevaban gajos, hermanos, de uvas. Y dice la Biblia que eran tan grandes y tan enormes que tenían que ser cargados por 2 hombres. Y dice la Biblia que ahí estaban ellos y enseñaron el fruto. Pero sabe, hermano, lo que Dios les había permitido ver era una muestra de lo total que Él tenía, de lo grande que Él tenía para su vida. Pero ¿sabe cuál era la clave? Vayan y peleen por la tierra prometida. Por eso los demás espías dijeron: no podemos. La tierra fluye leche y miel. La tierra es bendita. La tierra verdaderamente es una tierra de riqueza. Pero no podemos porque hay gigantes.
¿Sabe lo que Israel quería? La tierra, pero sin pelear. La tierra, pero sin esfuerzo. Querían el fruto, pero no querían dar un esfuerzo extra. Hermanos, déjeme decirle, en este año, si queremos tener cosas mejores en todas las áreas, hay que hacer un esfuerzo extra. Es cierto, Dios va a hacer el milagro, pero yo también tengo que poner de mi parte, accionando en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. Dice la Biblia que Dios les dijo: vayan y conquisten la tierra. No se quedaron con los brazos cruzados, porque, hermano, nadie que se queda con los brazos cruzados va a ver el milagro de Dios por mucho que ore. Nos podemos pelar las rodillas, hermanos, día y noche, pero si después de levantarme, hermano, yo no hago nada para que el milagro suceda, definitivamente, hermano, el milagro no va a ocurrir en mi vida. Por eso dije hace un momento, muchas veces le vamos a pedir a Dios el fruto, y ¿sabe lo que Él nos va a dar? La semilla. Y nosotros le vamos a decir: Señor, yo te pedí fruto, no semilla. Pero ¿sabe por qué Dios nos va a dar la semilla? Porque Él quiere que vayamos y la sembremos. Él quiere que nosotros también participemos, sembremos. Primeramente, hermanos, curemos la tierra, quitemos la maleza, luego pongamos la semilla, y cuando eso vaya creciendo, la estemos abonando, cuidando, y que podamos ver cómo va creciendo. Y con el tiempo eso va a dar fruto, y no un fruto, sino muchos. Pero ¿sabe cuál es mi problema de la cristiandad en la actualidad? Que todo lo queremos en la boca. Todo lo queremos, hermanos, si es posible hasta masticado ya, con tal de ver el milagro. Señor, aquí estoy y ya hice mi parte. Cuando en realidad, hermano, la oración tiene que ser algo cotidiano en nuestra vida. La oración no tiene que ser aquello de decir: Señor, ya oré, ¿a dónde está mi milagro? No, la oración tendría que ser algo normal y común y natural en nuestra vida cristiana. Por eso yo digo, todo milagro en la Biblia, cada persona puso de su parte. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 5, el verso 14. Y estoy hablando, hermanos, oración y acción. Es el tema, hermanos, que estamos compartiendo. Y 5:14 de Juan, oiga bien lo que la Biblia dice. 5:14 del Evangelio de Juan. Esto está hablando del milagro que Jesús hizo al paralítico. Y dice la Biblia que lo encontró en el templo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, le dijo, has sido sanado. Pero ahí viene la recomendación: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Mira, hermanos, esto es bien claro. Jesús le estaba aconsejando diciendo: yo ya te sané de la parálisis, ahora tienes el privilegio de caminar, ahora tienes, porque Jesús, hermano, y déjeme decirle que cuando Jesús hacía un milagro, no solamente le daba sanidad, sino que también, hermano, les devolvía la identidad a ellos. Porque una persona que tenía ciertos problemas físicos no era bien visto en la comunidad judía, ni tampoco era bien visto dentro del servicio de la obra de Dios. Por eso este hombre tenía el privilegio. Él no podía entrar al templo, porque la ley decía que personas que estaban quebradas directamente de su cuerpo no podían participar. Pero en ese momento Jesús le hace el milagro. ¿Y sabe a dónde estaba el hombre? En el templo. Pero viene el consejo: no vuelvas a pecar, no caigas en esta situación que te llevó a esto. No vaya a ser que algo peor te venga. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús? Mira, hombre, te he sanado, pero cuida el milagro. Yo te he sanado, pero ten cuidado con el milagro, porque si te descuidas y no eres responsable con el milagro que yo te he dado, probablemente algo peor venga a tu vida. Le voy a poner un ejemplo más cercano, hermano. Es como cuando las personas tienen problemas con un vicio, con el cigarro, digamos. Mira, hermano, no dudo que Dios puede cambiar el pensamiento y el deseo y la sensación y poder quitar ese vicio de cigarro. Pero ¿qué le parece, hermanos, si sabemos que tenemos un mal vicio? O no sé si hay buenos vicios, pero un mal vicio, hermano, y nosotros aún así andamos buscándolo.
Es lo mismo que Jesús nos puede decir: te he sanado, pero no vuelvas a caer en lo mismo. Tienes que ser responsable de no andar buscando el vicio. Tienes que ser responsable de no andar con personas que te van a ofrecer el vicio. Tienes que ser responsable con tu vida, con el milagro. Porque muchas veces nosotros decimos: bueno, Dios ya me sanó, pero ahora ¿qué queda? La responsabilidad, hermanos, de cuidar mi salud. Hay personas que hemos recibido milagros, hermanos, de sanidad en alguna área. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Hermano, cuidar nuestra salud para que algo peor no nos venga. Y después la gente dice: bueno, y yo no sé, pero si Dios ya me había sanado. Sí, pero vete, no peques más para que no te venga algo peor. Vete, no sigas consumiendo eso que te hace daño para que no te vuelva a recaer la enfermedad. Porque hay personas, hermanos, que saben que tienen problemas con ciertas comidas. Dios los sana de ese problema o de la enfermedad que provocó esa cierta comida. Y luego, hermanos, lo primero que hacen después de ser sanos es comer lo que les hizo daño. Es comer lo que los llevó al hospital. Es comer, hermanos, aquello que les afectó. Y esto es lo que la Biblia nos quiere decir: yo te he sanado, pero no vuelvas a caer en lo mismo. No vuelvas a hacer lo mismo para que alguna cosa peor no te venga. Y eso es lo que sucede, hermano. Y esto es en la salud. Porque repito, somos responsables del milagro que Dios hace en nosotros. No se trata de que: Señor, ya oré y esto no me va a caer mal. Hermanos, si usted sabe que algo le cae mal, hermanos. Si una comida le cae mal, no andemos, hermanos, queriendo justificar nuestra irresponsabilidad y decir: bueno, Señor, yo sé que el picante, el chile me hace daño, pero en tu nombre voy a comer chile y yo reprendo el espíritu de... Hermanos, mentiras. Después andamos con dolores, después andamos en los hospitales, después andamos, hermanos, diciendo: hermano, oración aquí, es cierto, oración allá. Pero ¿sabía usted, hermanos, que podíamos haber evitado caer en lo mismo simplemente siendo responsables con el milagro que Dios ya nos había dicho o ya nos había hecho? Pudimos ser responsables con el milagro que Dios había puesto en nuestra vida. Por eso Jesús le dijo al paralítico cuando le encontró en el templo: mira que yo te he sanado. Pero ¿sabes qué? Le dice: no vayas a pecar, no vayas a estar cayendo en lo mismo. Y hermano, esto por decir vicios o enfermedades. Mi hermano, Dios nos ha librado de tantas cosas, porque el pensamiento del hombre, dice la Biblia, siempre corre hacia el mal. Siempre. Y hay cosas de las cuales Dios nos ha librado a nosotros. Dios, hermano, nos ha purificado. Dios nos ha perdonado. En el bautismo Dios nos purificó. Pero ¿sabe cuál es el consejo de Dios? Mira, te he perdonado, pero no vuelvas a caer en lo mismo. No vuelvas a caer en aquello que te alejaba de mi presencia. ¿Por qué? Porque de lo contrario, oiga bien, alguna cosa peor puede venir a nuestra vida. Por eso usted puede ver, hermanos, personas que dicen: es que, mire, yo no entiendo, desde que se hizo cristiano, su actitud fue peor. Desde que se hizo cristiano, la actitud era peor de que antes, que no era cristiano. ¿Pero por qué es? Es por el simple hecho, hermanos, que Dios nos limpia. Y nuestro deber y nuestra responsabilidad es mantenernos limpios y cuidar nuestra salvación. Y cuando nosotros decimos: bueno, ya soy salvo, por fe soy salvo y Dios me va a dar la salvación, le estamos dejando la responsabilidad a Dios, que es nuestra. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Si yo he tenido un problema con un pecado, no buscarlo. No buscar el pecado. Porque, hermanos, podemos hablar de diferentes tipos de pecado. ¿Y sabe cuál es la respuesta y la responsabilidad nuestra? Evitar estar cerca de aquello que nos causó pecado en nuestra vida. Mire, si sus amigos, hermanos, son de aquellos que lejos y usted no tiene el control, hermano, o el dominio propio, sería, hermano, si estas personas, lejos de acercarlo a Dios, lo alejan, ¿cuál es su responsabilidad? Alejarse. ¿Por qué? Porque estas personas me ofrecen vicio.
Estas personas, yo no tengo el carácter, yo no tengo el dominio, yo no tengo el poder suficiente para decir no. Entonces lo mejor es alejarnos de aquello que nos aleja de Dios. Y esto es en toda área, hermano. Hablando, hay personas, hermano, hablando de adulterio, infidelidades, vicios, vanidades de la vida. Miren el caso de las hermanas, y lo digo con mucho respeto. De repente hay cosas de las cuales a usted le costó dejar, y usted dice: no, Señor, yo te pido dejar esto. Y le cuesta. Porque, hermano, déjeme decirle, dejar algo que por años hemos tenido, o que hemos considerado por años que es algo bueno, algo normal, algo natural, algo que es parte de nosotros, dejar eso cuesta en realidad. Pero mira, hermano, Dios nos da la fuerza y lo dejamos. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? Hermanas, ¿cuál es su responsabilidad? Un ejemplo, si en su caso en algún tiempo, hermana, usted usaba pantalones o ropa indecorosa, usted dice: a mí me ha costado horrores dejar esto. Pero ¿qué va a hacer usted? ¿Lo va a guardar? ¿Qué va a hacer usted? Ahí lo voy a tener por si al caso. No, definitivamente todo aquello que me aleja de Dios, yo lo voy a desechar, porque te he sanado, te he libertado, te he perdonado. Pero vete y no peques más. Vete y no cometas los mismos errores de siempre. Dios es así con nosotros. Él quiere que yo me vuelva responsable con mi vida. Y esto, hermano, es en toda área. Si nuestro problema, hermano, hablando de redes sociales, hablando de comunicación, usted y yo consideramos que eso nos afecta, ¿sabe qué sería lo más adecuado y correcto? Abandonarlo. Cuesta, pero sería una opción, hermano. Porque vete, no peques más. No vaya a ser que más adelante algo peor te venga. Por eso, hermano, Dios quiere que yo sea responsable del milagro, de la bendición y de lo que Él me ha dado. Jesús le dijo: cuídate, sé responsable de no volver a caer en lo mismo. No vaya a ser que algo peor venga. Vamos a ver otro ejemplo en Mateo capítulo 12, verso 43. Mateo capítulo 12, vamos a leer en esta oportunidad. Y oiga bien: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice la Biblia, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué sucede aquí, hermanos? Es de que la Biblia nos dice: Dios nos quita algo malo. Y yo le digo a Dios: Señor, tú no necesitas pedir permiso, tú eres el dueño. Quita lo que tengas que quitar de nuestra vida. Y Dios lo quita, hermano. Y a veces también Dios no lo va a quitar, pero nos va a dar fuerza para que nos deshagamos de eso. Porque hay veces no es cuestión de que, hermano, a Dios le voy a dejar todo, y que sea Dios quitándome esto, lo otro. No, hay cosas que es mi responsabilidad, es mi deber poder quitarlo de mi vida. Por eso el espíritu sale. Pero mire, hermano, el enemigo es astuto. Dice que luego él dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, está desocupada, está barrida, está adornada. Pero déjeme decirle, hermano, ¿cuál es mi responsabilidad después de haber sido bautizado? Lo dije hace un momento: mantener mi relación con Dios, llenarme de su espíritu, llenarme de su gloria, para que cuando el mal venga y quiera contaminar mi vida, no haya espacio para el mal. Mira, hermano, si usted y yo somos de los cristianos que estamos medio vacíos de Dios, cualquier cosa que nos digan nos contamina. Cualquier cosa que venga, hermano, ya nos distorsiona el pensamiento, la salud mental, nos distorsiona la vida espiritual. ¿Por qué? Porque estamos medio vacíos. Pero cuando estamos llenos de Dios, hermano,
venga lo que venga, hermano, no le va a afectar. Por eso el espíritu inmundo sale y cuando regresa dice que, bueno, voy a regresar, pero no regresa solo. 7 espíritus peores que él vienen y toman posesión. ¿Y sabe qué, hermano? Dice la Biblia, el estado siguiente, el postrer estado de esta persona viene a ser peor que el primero. ¿Es culpa de Dios? No, hermano. Fue nuestra falta de responsabilidad de no cuidar nuestra vida cristiana. Es de no cuidar, hermano, nuestra relación con Dios. Por eso Dios nos libra del mal. Pero si no cuidamos esa relación con Dios, terminaremos peor de como estábamos al principio. Por eso es como cuando no queremos, oiga bien, esto es bien importante, porque esto le pasó a un buen amigo hace años ya, hermanos. Estábamos en una construcción de una de las iglesias y él, hermanos, tenía que estar a las 8 de la mañana en la iglesia, porque el pastor nos dijo que llegáramos a esa hora. Todos llegaron temprano, todos llegamos temprano, menos él. Eran las 9, eran las 10, 11 y no llegaba. Le comenzaron a llamar, no contestó. Tipo 1 de la tarde nos dimos cuenta que estaba en las Bartolinas. Y bueno, no nos dejaron ver. Fuimos a preguntar a la gente cercana, mire, ¿y qué pasó? A la mamá, y la mamá dijo, es que mire, hermano, dicen ahí los testigos de que mi hijo iba para la iglesia, pero que encontró a estos amigos ahí y se quedó con ellos platicando, conversando, y de repente llegó la policía, hizo una redada y se lo llevó a todos. Y mire, hermano, él justificó, miren, yo soy cristiano y yo para la iglesia iba. Sí, pero ¿a dónde estabas? Sí, pero ¿qué estabas haciendo aquí? Sí, está bien, sos cristiano, pero ¿cuál es el fin de estar con este tipo de personas de las cuales no traen un beneficio a tu vida? Mire, hermano, para hacerle corto a la historia, no recuerdo si fueron 8 meses o 1 año que él estuvo encerrado allá. ¿Por qué? Porque, hermanos, Proverbios 14:16, oiga bien lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios lo enseña, lo muestra y nos dice de esta manera: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Oiga bien, el sabio teme y se aparta del mal. ¿Es culpa de Dios, hermano, que este joven estuviera tanto tiempo encerrado? No, es que la Biblia ya nos aconseja, hermano, y nos dice que tenemos que ser responsables de nuestro accionar. Tenemos que ser responsables de nuestro andar. Dice la Biblia, el sabio, oiga bien, teme y se aparta de todo mal. Y es lo mismo, hermano, lo que estábamos diciendo. Si de repente hay personas de las cuales en su círculo no están abonando para su vida espiritual y no tenemos, hermano, el dominio propio para convertir a esa persona, el sabio ve el mal y se aparta. Pero ¿cuál es el problema? Muchas veces alguien dijo, un escritor dijo de esta manera: si te juntas con 3 delincuentes, al final serás el delincuente número 4. Si te juntas con perdedores, terminarás siendo uno de ellos. ¿Por qué? Porque el ambiente nuestro nos influye. Su ambiente influye, mi ambiente influye. Nuestra manera de ser, nuestro carácter, nuestras decisiones. Y volvemos a lo mismo, hermano. Si no queremos caer de donde Dios nos ha sacado un día, no andemos en lugares resbalosos. Porque alguien puede decir, pero yo oro, hermanos. Sí, hermano, pero la oración no me exonera de mi responsabilidad de cuidar mi vida cristiana. No me exonera, hermano. Hace días atrás alguien me decía, mire que en cierto lugar personas bebiendo acá. No, les digo yo no soy policía de nadie. Cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer, la manera de conducirse. No le importa, no dije eso. Simplemente cada quien sabe, hermano, la vida cristiana que lleva. ¿Por qué, hermano? Porque
Yo me puedo esconder de usted, usted de mí, pero de Dios jamás. Entonces, de nada nos sirve, hermano. Por eso en el lenguaje coloquial se diría: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros, hermano? Orar, sí, oremos, hermano. Pero después de orar, accionemos con responsabilidad. Es como cuando, hermano, hay personas que dicen: viene un tráiler encima. Usted no se va a poner a orar en ese momento, hermano. Si viene un tráiler encima, usted tiene que accionar y apartarse. Porque por mucho que ore, hermanos, probablemente, oiga bien, probablemente las cosas no salgan como usted quisiera. Porque hay momentos de orar, pero hay también momentos para accionar. Y cuando yo accione, yo tengo que accionar con mucha responsabilidad, porque la vida cristiana es individual. La salvación, hermano, es única y personal, unipersonal. Por eso cuando oro a Dios, oiga bien, eso no me quita la responsabilidad de llevar una vida correcta. Aunque parezca que yo tengo una relación con Dios, mi obligación, hermano, y su obligación es cuidar lo que hemos recibido de Dios. Si usted ha recibido un milagro, cuide su milagro. Una sanidad, cuidemos la sanidad. ¿Y cómo? ¿Cómo cuido la sanidad? Cuidando su salud. ¿Cómo cuido el milagro? Dependiendo del milagro que hemos recibido. Le voy a poner algunos ejemplos, hermano. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de enfermedades o de problemas económicos? Y hermano, si Dios nos ha librado en algún momento de los problemas económicos, ¿sabe cómo yo puedo cuidar ese milagro? No volviéndome a meter a deudas innecesarias. Porque de lo contrario, hermano, vamos a estar jugando con Dios. Señor, líbrame de este problema económico. Y Dios en su misericordia hace y mueve piezas y hace lo necesario y nos libra de una u otra manera. Pero si el otro mes yo vuelvo a cometer el mismo error y la misma deuda, bueno, Dios ya lo hizo una vez y lo va a hacer otra vez. No, hermano, Dios no es juguete de nadie. Dios no es títere de nadie, hermano. Él, hermanos, tenemos que respetarlo. Y una manera de respetarlo es cuidando el milagro que Él ha hecho en nuestra vida. Por eso quiero avanzar. Este reloj se ha detenido, pero tengo 10 minutos. Si queremos triunfar en nuestra vida de oración, hermano, no podemos andar por la vida, ni usted ni yo, hermano, echando culpas de nuestro accionar. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3 verso 12. Génesis capítulo 3 verso 12. Y vamos a leer todas las citas bíblicas para luego dar una breve explicación. Dice la Biblia: y el hombre respondió, 3:12 de Génesis, oiga bien lo que dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Primera de Samuel capítulo 15 verso 10. Primer libro de Samuel capítulo 15, el verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de oveja y bramido de vacas es esto lo que yo oigo con mis oídos. Saúl respondió: de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Hermanos, si queremos tener una vida de éxito en la oración, como dije hace un momento, necesitamos aprender a ser responsables con el milagro que Dios hace en nuestra vida. Y si algo no sale bien, no es culpa de Dios, no es falta de oración probablemente. Dice la Biblia que Adán declaró: Señor, la mujer que me diste, esta me dio de comer. Saúl, Dios lo mandó a destruir a Amalec y dejó lo más gordo del ganado y dejó vivo al rey. Y cuando viene el juicio, él viene y dice: el pueblo, Señor.
El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Hermano, es que perdóneme, Dios había mandado a Saúl, no al pueblo. Y ese es el problema, hermanos, cuando las cosas me salen mal en mi vida de oración, cuando yo pierdo el milagro, cuando, hermano, no cuido lo que Dios me ha dado. Es ahí donde nosotros, lo más fácil como seres humanos es comenzar a echar culpa. La mujer que me diste, el pueblo, Señor, lo perdonó. Pero también Mateo capítulo 25 verso 14 también tiene algo referente a lo que estamos hablando. Y dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó 5 talentos más. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, oiga bien, te conocía, le dice, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hermanos, Dios, hablando de esta parábola que nos representa al Señor Jesucristo y a su iglesia, Él nos entrega a nosotros las bendiciones. Y Dios sabe cómo las va a entregar: 5, 2, 1, cada quien conforme la capacidad que tengamos. Unos más bendecidos que otros en diferentes áreas. Pero va a llegar un momento, hermanos, que Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Señor, 5 me diste, aquí te entrego otros 5, Señor. 2 me diste, otros 2. Pero el que había recibido 1, hermano, comenzó a echar culpas. Señor, tuve miedo. Mire, hermano, ¿será que el dueño de la casa era el responsable de su mal proceder? No, hermanos. ¿Será que el señor de la casa fue el que tuvo la culpa por entregarle solamente 1 y no cuidar y no negociar y no hacer algo con ese talento? No. De igual manera, Dios nos ha entregado la salvación. Ahí vea usted qué hace con ella. Dios me ha entregado la salvación. Yo tengo que ser responsable en cuidar mi vida, en cuidar lo que Dios me ha dado. Porque de repente un día el Señor viene y yo no le voy a echar culpa a nadie. No, Señor, es que usted viera, Padre, es que la iglesia, ay, Señor, es que como que no conocieras ese lugar. No, el Señor me va a decir: te entregué. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Así también a cada uno, hermano. A cada uno Dios nos va a pedir cuenta. Y aquel día vamos a querer echar culpas, pero no se puede, hermano, porque Dios quiere que seamos responsables con lo que Él nos da. Vete, no peques más, no caigas en los mismos errores, para que alguna cosa peor no te venga. Vamos a leer un texto más, Apocalipsis 16:9. Oiga bien lo que la palabra de Dios nos dice, y estamos hablando bajo el tema acción, oración y acción. Es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nos quedemos con los brazos cruzados. Él quiere que avancemos y pongamos de nuestra parte. Y poner de mi parte es cuidar lo que Él me ha dado. 16:9 de Apocalipsis. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Hermano, en otras versiones, principalmente, hermano, las más actualizadas, nos da una referencia de este grupo de personas que el juicio de Dios cae sobre ellos, pero lo que hacen es maldecir el nombre de Dios, blasfeman en contra de Dios. ¿Qué es lo que están haciendo?
simplemente diciendo: Señor, es tu culpa. Hermano, yo le quiero decir, Dios quiere que nos volvamos responsables con nuestra vida cristiana. Él desea, hermanos, que usted y yo seamos responsables con lo que Él un día nos entregó. Hermano, oremos. Sí, hermano, oremos. Pero es mi deber cambiar. Efesios capítulo 4, verso 31. Y es la última cita. Efesios 4, 31. Oiga bien lo que la palabra de Dios nos dice. Oiga bien esta expresión: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice Dios: te lo voy a quitar. No te preocupes, hijo, yo sé que así eres, te voy a quitar eso. No, la Biblia dice: quítense de vosotros. Es mi responsabilidad examinar mi vida y darme cuenta, hermanos, qué cosas no están abonando en mi vida cristiana. Y ¿sabe lo que Dios me dice? Es tiempo de quitarlo. Señor, voy a orar para que me lo quites. No, hijo, es tu responsabilidad. Es tu deber. Es cierto, hermanos, sin duda Dios nos ha dado mucho a cada uno de nosotros. Yo no dudo de eso, hermano. Pero mire, hermano, Dios va a abrir mar, pero no lo va a cargar para que cruce. Él le va a decir: camine, avance. Ay, Señor, no, avance. Si quiere ser salvo, avance. Si no, pues no hay problema, avance. Señor, es que mira, no, voy a echar culpa aquí, allá, fulano, no. La salvación es individual. Y cada quien, hermano, va a entregar cuentas por sí mismo. Cada quien, hermano. A mí me gustaría que fuera en familia. Tal vez alcanzo algo, pero no, hermanos. No es en familia. Es simplemente decirle: Señor, aquí estoy delante de ti. Yo quiero orar, pero también debo de accionar. Recuerde, hermano, si Dios le ha dado algo, cuidemos lo que Dios nos ha dado. La salud, la familia, el hogar, el matrimonio. Si volvemos a cometer lo mismo, peores cosas vienen en contra de nosotros. Por eso yo le quiero decir, hermano, a Dios en esta oportunidad: Señor, ayúdame a examinar, oiga bien, mi vida. Esta noche no le vamos a decir: Señor, examina la vida de aquel. No, su vida, hermano. Su vida. Porque cuando Cristo venga, Él no le va a preguntar: ¿y fulanito? No, Él le va a preguntar: ¿qué hiciste tú con lo que te di? Así que, hermanos, lo único que yo le puedo decir: oremos y accionemos. No esperemos que Dios haga todo. No, hermano. Él quiere que pongamos también de nuestra parte. Pongámonos en pie, hermanos, en esta oportunidad.